Hola ideadores, hoy vamos a ver un recopilatorio de cajas hechas desde cero, para que recordéis cómo se hacen y podéis hacerlas cuando queráis. ¿Os apetece la idea? ¿Os parece bien? Venga, ¡vamos allá! Para hacer las cajas utilizando las esquineras de cartonaje hacen falta dos lados iguales que otros dos lados, que tengan la misma altura y la misma anchura 2 a 2. Luego los vamos pegando y colocando con las esquineras, de manera que queden pegadas nuestros cartones. Las esquineras nos van a ayudar a soportar los cartones y a mantenerlos juntos sin ayuda de cinta de carrocero. Y así vamos a poder componer nuestra caja. Cuando se haya secado nuestra base, vamos a medir el largo y el ancho y vamos a cortar una pieza de cartón con esas medidas. Colocaremos cola todo alrededor y simplemente tendremos que pegar nuestra base. Si queremos hacer una tapa, se hará exactamente igual. Luego damos una capa de imprimación a nuestra caja y ya estará lista para poder pintarla o forrarla como queramos. En esta caja, la parte de fuera la vamos a decorar con una servilleta, haciendo decoupage. Simplemente colocamos una capa de cola, colocamos nuestra servilleta, pasamos el kit antiarrugas y ponemos encima una capa de cola. ¡Y listo! Después de barnizar, así queda. Para hacer esta caja con forma de estrella necesitaremos las dos bases de estrella y luego los laterales, que los vamos a hacer midiendo los lados de la estrella. Les daremos la altura que queramos y ya os digo que el largo será el lateral de la estrella de la tapa un poquito más grande que la estrella de la base. Luego pegaremos nuestros laterales colocándoles cinta de carrocero para sujetarlos y pondremos así todos los lados de la estrella. Una vez seco, lo que hacemos es perfeccionar todos los bordes, utilizando la lija o cortando si hiciera falta en alguna zona en la que no hubiera quedado bien rematado. Una capa de imprimación para cerrar el poro del cartón y luego ya podremos darle el color que más nos guste. En este caso, spray en color plateado. Con este spray quedará un efecto espejo súper bonito. Después hacemos decoupage en la tapa y quitamos todo lo que nos sobre con una lima de uñas o una lija de grano fino. Ponemos un Feliz Navidad con un rotulador y con un color brillante le damos unas sombras y ya solo quedará decorar un poco nuestra base utilizando un lazo o listón que vamos a pegar con silicona caliente. Y ya estará lista nuestra caja. Hacer una caja de madera es exactamente igual que hacerla de cartón, solo que nos costará un poco más cortar nuestras piezas. Una vez que las tenemos cortadas, las vamos pegando y sujetando con cinta de carrocero. Para pegarlas utilizaremos cola blanca o cola de carpintero.
En esta caja vamos a utilizar unos adornos de madera con forma de esquina. Medimos para saber dónde las ponemos y simplemente las pegamos con cola de carpintero. Luego damos una imprimación y vamos a pintar toda nuestra caja con el color que queramos. A mí me ha gustado este rojo. Suscríbete al canal si no lo has hecho ya y dale al like. Vamos a hacer un decapado, así que colocamos cera de vela, unos restos, en las zonas en las que queramos después que se levante con más facilidad la pintura que pongamos por encima. Pintamos encima, en este caso de color blanco, y esperamos a que se seque. Cuando está seco, utilizamos una lija de grano fino para lijar en todas aquellas zonas que queremos que se levante, y así quedará el efecto decapado. También hacemos un decoupage para que se quede un adorno de lo más chulo. En la parte de dentro hacemos un stencil, utilizando cualquier plantilla. Y por fuera simplemente tendremos que colocar nuestras bisagras, recortar por dentro lo que nos sobre del tornillo y luego colocar el cierre. Y ya tendremos lista nuestra caja. Para hacer esta caja de almacenamiento, lo más importante es tener claras las medidas. Y luego pasamos a cortar nuestras piezas en cartón contracolado. Cuando tenemos todas las piezas cortadas, les colocamos cinta de doble cara y pegamos papel decorado por uno de sus lados. Esta será la parte de dentro y así no tendremos que forrarla después de hacer la caja. Cuando tenemos todas las piezas con un lado forrado, vamos a ensamblar la caja igual que en otros casos, utilizando cola de carpintero y cinta masking para sujetar. Vamos a poner las piezas, en este caso, por encima de la base. Y cuando esté montada la caja ya va a quedar forrada por dentro. Por fuera he pintado la caja con este color rosa bebé. La he pintado toda la superficie de fuera, 2 capas, y luego en la parte del frontal voy a hacer un decoupage. Haré el decoupage con esta servilleta de los pajaritos, colocando un pajarito con su rama en cada caja. Para recortar la servilleta lo hago rasgando la servilleta, o bien directamente con la mano o dibujando primero lo que quiero recortar con un pincel humedecido en agua. Así consigo una pelusilla alrededor que me va a ayudar a integrar el motivo. Separo las capas de servilleta que no me sirven, coloco una capa fina de cola para decoupage y pongo mi servilleta, que luego quitaré las arrugas con ayuda de un film transparente. Una capa más de pegamento para decoupage me ayudará a proteger nuestro decorado. Le doy un toque más oscureciendo los bordes con una tinta color rosa velvet y oscurezco todas las esquinas. Barnizo la caja y luego coloco estos portaetiquetas para saber después lo que tengo dentro. Lo hago con unos pequeños brads y ya estarán listas nuestras cajas para colocar dentro de ellas todo lo que queramos. Espero que os haya gustado este recopilatorio y que paséis una feliz Semana Santa. ¡Hasta pronto, ideadores!